Bueno, acá estamos en el Sheraton Hotel, en esto que es el final de este primer día Agromomentum. Un día que se caracterizó por el eje en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con lo ambiental y con la agronomía adaptada a eso. Así que bueno, esta es la segunda nota que le hago en el año a Gervasio Piñeiro, un especialista en el tema, alguien que se dedica justamente a tratar de entender todas esas disciplinas que estudiábamos en la facultad y que uno las ve ahora como materias aplicadas, ¿no? Porque yo me imaginaba la botánica, la fisiología, la biología, edafología, sabías que les ibas a aplicar, pero vos es como que prácticamente la ves como materia fija, como diciendo, no, miren, esto es tan importante como cereales, como oleaginosa, como cualquiera de esas, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que por lo menos, bueno, lo que hacemos nosotros de la ecología, yo la veo como una materia clave para entender y manejar los sistemas y que a veces nos olvidamos, ¿no? La tenemos medio abandonada, tratar de entender la complejidad del sistema, cómo funciona y si movemos esto, qué pasa con aquello y cómo es la forma que podemos, usando los principios de la ecología, armar mejor el ecosistema para que producir más, pero además ambientalmente ser mejores, ¿no? Esa es la base. Gervasio habló y hay otra nota que lo explica muy bien, si te pones en el buscador de Agrositio, de cultivos de servicio, ¿no? Pero me encantaría igualmente que hagas una descripción, porque hoy hiciste 6, como diciendo, mira, hay 6 cosas. Estos cultivos de servicio los podés usar cada uno de acuerdo al ambiente, el lote que tengas, el barrio donde estés, o podés hacerlos interaccionar durante toda una planificación, a lo mejor a 5 o 10 años. Sí, esos 6 son como los nombres tradicionales que se le dan, ¿no? Cultivo de cobertura, cultivo de trampas, pero con cultivo de servicio la idea es que seamos más amplios y la palabra servicio que nos obliga a pensar en esto de servicios ecosistémicos, que es todo lo que el ecosistema nos da. Entonces no solo nos da grano, leche, sino que nos da, o produce o no produce gas de efecto invernadero, nos regula el ciclo hídrico y produce o no produce inundaciones, contamina las napas con nitrógeno o no, dependiendo de lo que hacemos, todos esos son servicios que nos da. Entonces, la idea es llamarlos cultivos de servicio para ponernos a pensar y valorar, poner arriba de la mesa todos estos servicios que nos están dando en los ecosistemas y a veces nos olvidamos. Y después se nos inunda todo y decimos, ¿qué pasó? ¿Sí? O después aparecen las napas contaminadas, o después cambia el clima porque estamos emitiendo mucho gas de efecto invernadero y decimos, ¿qué pasó? Y bueno, entonces pongamos arriba de la mesa que los ecosistemas nos están dando esos servicios de regulación que a veces no nos damos cuenta mientras producimos, pero está pasando. Entonces tenemos que armar sistemas de producción un poco distintos, de los cuales podamos cosechar los granos, pero también podamos todo eso, regular las napas, la infiltración, las malezas, los efectos benéficos, la polinización, la compactación del suelo. Son muchísimos, de una lista muy larga de todas las cosas que nos está dando y que a veces no las valoramos adecuadamente, ¿no? Antes que hablara Gervasio, hablaron 2 especialistas, hablaron de cambio climático, una más como cambio climático, había pertenecido a todo el grupo Cambio Climático que ganó Martín Fierro, ese que ganó el premio Nobel del 2007, y después la otra especialista hablando un poco más de su interacción con la soja y todo. Y vos en un momento hiciste referencia al tema de, yo creo que les había preguntado a ellas, cómo capturaban los cultivos, ¿no? Por estos temas, que está bueno decirlo desde el lado de la producción. A ver, cuando vos haces una soja, haces un maíz, haces un trigo, un sorgo, ¿estás capturando carbono o no? Y ahí vos te menciona esto y lo anclaste al suelo y a la raíz. Claro, una de las preguntas clave es qué podemos hacer nosotros para fijar carbono en el suelo o emitir menos gas de efecto invernadero, óxido nitroso, por ejemplo. Entonces, esas 2 cosas ayudarían a revertir algunas de las tendencias malas climáticas que tenemos. Y bueno, entonces, los cultivos de servicio justamente son para eso, son para regular eso. Y entonces, si pensamos en cultivos para capturar carbono, no tenemos que fijar tanto cuánta fotosíntesis hacen, lo que sabemos ahora es que tenemos que fijarnos mucho cuántas raíces producen, porque sabemos que los cultivos que producen más raíces forman más materia orgánica, y es esa caja, la de materia orgánica, la que se puede agrandar mucho y secuestrar mucho carbono en la atmósfera. Entonces, si queremos secuestrar carbono en los suelos, tenemos que plantar cultivos que tengan muchas raíces para formar eso. De la misma manera, si queremos emitir menos óxido nitroso, que además de ser un gas de efecto invernadero, es el gas que destruye la capa de ozono. Es el principal gas que destruye la capa de ozono. Ese gas, óxido nitroso, lo emiten los suelos cuando están en barbecho o cuando la soja se está muriendo. Entonces, en ese momento tenemos que poner un cultivo de servicio que en este caso nos evita la emisión de óxido nitroso. Eso lo tenemos medido gracias a financiamiento, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura hace mucho tiempo, durante muchos años en 10 lugares distintos de Argentina, y sabemos que si uno pone un cultivo por los modelos de simulación en momentos determinados, cuando la soja está muriendo y en los periodos de barbecho, logra que el ecosistema no pierda nitrógeno como óxido nitroso y que lo capture y lo retenga. Eso hace que emitamos mucho menos óxido nitroso y que entonces favorezcamos el clima y destruyamos menos la capa de ozono. Vamos a tener que pensar en una readaptación del concepto de siembra directa, pensando que nosotros nos imaginábamos en la siembra directa como un cultivo que no generaba no remoción del suelo,
pero además te dejaba rastrojo en superficie, que tenía dos funciones, o por lo menos dos que yo me acuerdo: cobertura para protección del suelo y además incorporación de materia orgánica. Pero eso va un poco, digamos, en tu teoría es como decir, mire muchachos, eso es muy poquito con respecto a lo que necesitamos abajo. Y, de nuevo, tenemos que pensar cuál es el servicio que queremos maximizar, o si queremos dar varios servicios, pensar. Si queremos proteger contra la erosión, tenemos que poner algo arriba. Pero si queremos formar materia orgánica, tenemos que poner raíces abajo. Entonces, tenemos que buscar, capaz que algún año yo quiero proteger mucho contra la erosión y otro año quiero formar más materia orgánica. O capaz que todos los años un poquito, entonces busco un cultivo que sea intermedio. Claro. O una rotación que me maximice un poco eso. Pero claramente, cada servicio ecosistémico, ¿sí?, es brindado por plantas distintas, por especies distintas, según los rasgos que tengan. Entonces tenemos que aprender también a identificar eso. ¿Cuánto fija de nitrógeno en la atmósfera? ¿Cuánto esta planta me regula la inundación o la napa? Son especies distintas las que nos van a ayudar a proveer ese servicio mejor en el futuro. Tengo la última, porque se habla mucho hoy de cultivo de cobertura, cultivos puente, ¿no? El concepto de cultivo puente es de las cosas que más se está usando, ¿no? ¿Cómo juega esto de puente verde? Y el puente verde es otra forma de llamar un cultivo de servicio. Es un puente verde, el puente verde es un cultivo trampa, que se mantiene verde todo el tiempo y entonces captura nutrientes. 2 o 3 meses, ¿cuánto tiempo? Y en el invierno, en todo el barbecho. O sea, ocupan casi todos el momento del invierno, que es donde no tenemos cultivos para cosechar grano, digamos. En vez de tener todo el suelo, digamos, libre de malezas con un buen barbecho, al contrario, lo tenés verde y lo protegés con eso. Claro. Y un poco de complemento fitosanitario, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que ese cultivo que vos tengas va a tener muchos efectos. Cuando dicen puente verde, están pensando que es un puente que atrapa nutrientes y por eso le ponen ese nombre. Cuando dicen cultivo de cobertura, piensan que es un cultivo que va a cubrir el suelo y evitar la erosión. ¿Sí? ¿Puede tener ambas funciones? Claro, y muchos de estos cultivos de hecho tienen varias funciones y tienen como lo que llamamos esa estrellita, nosotros que poníamos, tienen estrellitas distintas, o sea que proveen distintos servicios y hay unos que proveen más de uno, otros más de otro. Entonces cada productor debería pensar en ese lote cuál es el servicio que tiene más deteriorado y quiere mejorar y empezar con los cultivos que provean más de eso. Eso no sabemos mucho, tenemos que generar información, investigación en esos temas para saber qué cultivo provee más de cada servicio. Gervaso Pineiro, nos podríamos pasar horas charlando con él. Te recomiendo no dejes de ver la charla que está toda grabada, la encontrás en Agrositio en videoconferencia, vas a ver esta charla que dio acá, impecable, con todas las láminas y toda la información. Máster. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos seguimos viendo con vos desde Don Mario por Canal Agrositio.